Previamente, a corto plazo, se llevaría a cabo una prueba piloto a nivel nacional con una muestra previamente identificada, esperando la respuesta del directorio del INE. A la fecha se llevan más de 50 años de no realizar este tipo de herramienta que permitiría conocer cuántas empresas formales e informales tiene el país, distribuidas como pequeñas, medianas y grandes empresas. El censo económico, su finalidad es lograr tener en un solo instrumento todas aquellas empresas que se dediquen a comercio, industria, bienes y servicios. Y entendemos entidades económicas como aquellas que están en un lugar fijo. Póngase la empresa, una fábrica, una oficina de servicios, pero también al pequeño comerciante que se encuentra en banquetas y todo, que se le puede localizar siempre en el mismo lugar. Eso lo consideramos como una entidad económica que tiene que entrar en el tema del índice, perdón, del censo económico. Aquí sí esto es más grande porque no es una encuesta, sino es un censo, es ir a verificar y poder mejorar nuestro directorio de empresas también. De acuerdo a representantes del INE, esta información les servirá a inversionistas nacionales y extranjeros. Asimismo, se está a la espera de la decisión del directorio del INE para el aval y puesta en marcha de este censo. Bueno, entonces iniciamos con información acerca de este censo que pues también es relevante e importante para nuestro país. A corto plazo se llevaría a cabo una prueba piloto. Esta sería a nivel nacional con una muestra previamente identificada, esperando la respuesta del directorio del Instituto Nacional de Estadística. A la fecha se llevan más de 50 años de no realizarse este tipo de herramientas que permitirían conocer cuántas empresas formales e informales hay, también cómo están distribuidas como pequeñas, medianas y grandes, una situación, un mapeo sobre la situación económica en nuestro país. De acuerdo a representantes del INE, esta información le servirá a inversionistas nacionales y extranjeros. Asimismo, se está a la espera de la decisión del directorio del INE para el aval y también la puesta en marcha de este censo, porque recordemos también que son la entidad rectora y pues tienen que estar de acuerdo también para poder desarrollar ese trabajo, que un censo no es algo sencillo de poderlo hacer. Requiere un tiempo, requiere esfuerzo, requiere recursos, tanto económicos también como de personal, y por eso es importante involucrarlos y que ellos tengan el aval también sobre esto. Es importante porque imagínate cuántos años y no se ha hecho, y cómo es que estamos a ciegas prácticamente sobre el sector productivo en nuestro país. Creo que sería interesante y también urgente de poderlo desarrollar para poder atraer un poco más de inversión y sobre todo ver cómo estamos en temas económicos y producción. Sí, cuando realmente hablamos del Instituto Nacional de Estadística, hablamos realmente de una dependencia que pertenece al Ministerio de Economía. Así es. Y que tiene un trabajo por demás importante dentro de la sociedad guatemalteca, y es que si no tenemos estadísticas, es imposible generar indicadores. Y si no tenemos entonces estas dos herramientas, ¿cómo puedes generar planificación? No se puede. Entonces, un país que realmente lleva 50 años de no tener una herramienta de esa naturaleza, en donde no sabemos qué cantidad de empresas en la economía formal y qué cantidad de emprendimientos se han dado, sobre todo cuando tienes un tiempo que literalmente se puede catalogar como muerto, como fue el tema de la pandemia. ¿Qué sucedió realmente allí previo a pandemia? ¿Cuántas empresas había? Post pandemia, ¿cuántas de esas empresas dejaron de existir? ¿Y cuántos emprendimientos que empezaron siendo chiquititos hoy, pues realmente han logrado generar fuentes de empleo? Y definitivamente esto puede generarle a Guatemala una muy buena cantidad de información para, al final, ¿qué es lo que hemos estado hablando tú y yo desde hace ya varios meses, 8 meses, 9 meses en total? Guatemala sigue a la espera de ver ese ofrecimiento en campaña de que íbamos a tener inversión extranjera, que íbamos a ver empresas que venían desde fuera, porque la certeza jurídica y el Estado de Derecho se iba a fortalecer de tal manera que íbamos a abrir la puerta a nuevas oportunidades. Sin embargo, está terminando el año 2024 y
tú y yo, que estamos involucrados en el análisis diario de qué sucede desde la perspectiva de todo el ámbito sociopolítico, no vemos que esto realmente cobre fuerza ni vaya teniendo una forma y figura que podamos decir, bueno, pensamos que en unos 6, 8 meses al menos vamos a tener 4, 5, 6 empresas extranjeras de aquel tamaño gigante que van a generar una muy buena cantidad de empleos. Así que seguimos siendo un país que su principal índice en materia de exportación pareciera que es el talento humano. Tenemos cuánto migrante que realmente se va del país porque acá las oportunidades siguen siendo nulas. Ya no hay más oportunidades, no es que sean nulas. A ver, voy a reparafrasear esto. Las oportunidades ya están tomadas, las que hay. Hay gente muy competente, hay gente realmente que tiene la bendición de tener un trabajo, sea en la administración pública o a nivel de la empresa privada, pero ya no hay más. Entonces la gente obviamente está con la expectativa de poder conseguir un trabajo, sobre todo toda esta patojada que se gradúa año con año. ¿Y qué es lo que buscan? Su primer trabajo, su primer fuente de ingresos, pero Guatemala no está logrando tener pues esa apertura en materia de oportunidades. Así que creo yo que este censo va a darnos muy buenas herramientas en materia de estadística para que la planificación a un corto o mediano plazo veamos si le cambia la cara a esta nuestra Guatemala. Sin duda alguna, Fernando, sabemos que pues en el país, para poder convencer y para poder atraer esa inversión, especialmente a la extranjera, pues obviamente tú tienes que presentarle, ¿no?, información en la cual ellos puedan analizar datos, ver la situación también real, no irse también a ciegas, ¿no? Es cierto, la certeza jurídica es muy importante y es uno de los puntos que toman en consideración al momento de hacer una inversión, sí, pero también hay otros factores. Claro. Entonces creo que este mapeo, este informe con el censo que se pueda tener también puede ayudar a que sea una de varias causas y razones por las cuales digamos, bueno, Guatemala está listo para recibir esa inversión, tenemos diversas empresas, esta es nuestra situación económica y que lo puedan tomar en consideración, porque imagínate, pongámonos en el papel de un inversionista. Tú lo que quieres obviamente es inyectar el dinero y también que te genere a ti un retorno, ¿no? Claro. No solamente es de decir, bueno, voy a poner mi dinero acá y veamos qué pasa. No, tienes que ver todas las probabilidades, todos los aciertos, los puntos de oportunidad que también tiene el país. Entonces, por eso es importante que vayamos a ese nivel, a un alto nivel de presentar toda esta información y que se puedan tener los informes correspondientes para que se pueda convencer y que de verdad nos tomen en serio diciendo, bueno, ellos están preparados, tienen información, están mejorando su situación también social, política y todos los factores para que entonces seamos atractivos a la inversión, que creo que hace falta muchísimo también en nuestro país para seguir generando fuentes de empleo y mejorar nuestra situación económica, que no nos ha ido muy bien en los últimos años. A ver, Guatemala tiene esa característica de tener una economía que se mantiene a flote. Realmente cuando analizas los indicadores al día de hoy, pues somos un país dentro de lo que cabe, que está ahí, este es el nivel del agua y tienes la nariz afuera y ahí te mantienes. No te ahogas, pero tampoco sobresales. Entonces creo que hay que tomar en consideración que este censo debe tomar cartas en el asunto en materia de qué tipo de empresas, qué tipo de inversión se está logrando generar dentro del país con una de las fuentes más importantes de riqueza, que es la remesa familiar. Y cuando hablamos de remesa estamos hablando que las últimas estadísticas te ponen que entre 400 y 500 dólares es lo que recibe una familia con ese beneficio de su familiar que envía el dinero desde Estados Unidos. Entonces, si ese dinero se está yendo únicamente a la manutención, al sostenimiento de la familia en materia de gastos fijos como la comida, como los servicios básicos, y no hay una asistencia en materia de asesoría financiera, pues entonces no vamos a lograr que esa familia que al año puede llegar a tener una cantidad muy respetable, ¿verdad? Entre 5,000 y 6,000 dólares, ¿cómo hacer que ese dinero realmente pueda generar una oportunidad, una fuente, 2 fuentes de empleo? Y entonces la asesoría correcta te permite entender
cómo hacer que el dinero trabaje para ti sin que obviamente se vaya solamente en gastos de sobrevivencia para el núcleo familiar. Así que creo yo que un censo económico puede definitivamente dar muy buenos resultados y ojalá que esa certeza que estos números generen y estos datos generen después que se haga la conversión de el instrumento que se vaya a utilizar para la encuesta y se digitalice, bueno, pues entonces que esa materia prima de información se traduzca en que de verdad en un corto plazo veamos que gracias a esa data pudimos convencer a empresas extranjeras fuertes que vengan y de un solo te puedan generar, no sé, 500, 600, 800 plazas y eso que le genere una mejor calidad de vida a 800 familias guatemaltecas. Sin duda alguna es lo que se espera también. Sabemos entonces que el país y las autoridades tienen que hacer algo para cambiar la situación, para generar un clima que sea atractivo para la inversión extranjera y también la nacional, porque sabemos que hay inversionistas nacionales que también están buscando la oportunidad, están viendo de qué forma también logran pues establecer negocios, empresas, de poder incluso fortalecer las que ya existen y que de esta manera entonces vayamos teniendo un mejor panorama económico que será interesante seguir avanzando y no mantenernos solo a flote, sino también ver de qué forma se va prosperando, ¿no? Hemos hablado constantemente de la situación del costo de la vida, cómo está complicado, los precios de diversos productos se han ido disparando, la necesidad que existe también de trabajo porque tenemos un alto porcentaje de desempleo también, entonces será interesante ver de qué forma esto puede cambiar el panorama, la perspectiva que se tiene también de la inversión y pues ya es hora de que se pueda hacer el censo porque 50 años, imagínate, ¿no es prioridad? Totalmente, una prioridad, pero de aquellas así urgentes. Y algo muy importante, Sandy, no sirve de nada obtener toda esta data, transformarla en una cantidad de información que te permita entender por dónde irnos para generar desarrollo, nuevas líneas de desarrollo, si la burocracia, el aparato burocrático de este país no tiene un cambio. Así es. Te puedo asegurar que uno se queda con la boca abierta cuando llegas a cualquiera de los ministerios, a cualquiera de las dependencias donde debes agotar una tramitología necesaria para lograr un permiso y te das cuenta que sortear esa cantidad de lentitud, de negligencia, de personas que están enraizadas en no querer proporcionar un empuje en las cosas para que haya eficacia, esta Guatemala no va a cambiar. Así que eso es necesario, es un cambio de chip que tenemos que tener para que toda esta información que vamos a obtener definitivamente le sirva, uno, al empresario nacional para realmente impulsar más su inversión y dos, que realmente sea una realidad traer nuevas empresas de otras latitudes y que esta Guatemala pueda tener mejores oportunidades. Pero mientras tengamos un elemento del Estado llamado gobierno lento y burocrático, en donde se ahoga en papeles y trámites que realmente a veces dan risa, esto no va a avanzar. Sin duda alguna no. Así que nos mantenemos a la expectativa entonces sobre este censo económico que se está pensando en desarrollar y por supuesto el seguimiento correspondiente aquí en A la Medida. Finalizamos el análisis de esta noche y la semana también. Fernando, qué gusto pues cerrar así la semana contigo, temas interesantes que hemos tratado esta semana y por supuesto también con la emoción de los 203 años de independencia patria, ¿no? Que tengas un buen fin de semana, que descanse, nos vemos el lunes, primero Dios. Claro que sí. Distinguida Sandy, buenas noches, un placer saludarte. Gracias. Y amigo y amiga televidente, muy buen fin de semana, disfrútelo y por supuesto que viva nuestra bella Guatemala. Vamos a la pausa, regresamos nosotros con información internacional, ya volvemos.